Bueno. Muy bien. Voy a pedir que hablan sus Biblias en segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, lo que resta después de lo que hemos observado, se habla acerca de una apostasía, ya tocamos más o menos eso, y después da una serie de instrucciones de cómo más o menos conducirse. Y termina diciendo otra vez en el capítulo 6, verso 12 de 1 de Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y verso 13 dice, te mando delante de Dios. Verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y entonces, unos años después, unos 4 o 5 años, el apóstol Pablo le manda una segunda carta. Entonces acá nosotros nos paramos de este lado de la historia y nos preguntamos, bueno, ¿cómo estaba Éfeso? ¿Cómo estaba la iglesia? Porque, hablamos de la situación en Éfeso y por eso Pablo mandó una carta para hacer ajustes, compórtense como corresponde. Les habló de que estamos envueltos en una guerra espiritual, échense en la armadura de Dios, oren, trabajen con la doctrina. Y entonces dijimos que al año Pablo tiene que pedirle a Timoteo, por favor, quédate en Éfeso porque hay que arreglar ahí cosas que no están bien. Y entonces nos preguntamos, después de haber trabajado Timoteo en todo ese lío, ¿cómo iba la iglesia? Después de 4 o 5 años de ministerio, ¿cómo están las cosas? Es más, nos preguntamos, ¿por qué una segunda carta? ¿Se vieron al fin de cuentas, Pablo? Porque se acuerdan que en la primera carta dice, te escribo, ¿no es cierto? Quiero verte, hay planes de conversar en persona, pero por ahora te mando una carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Dijimos que es columna y baluarte de la verdad. Entonces ahora nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué sucedía en Éfeso? ¿Cambió? ¿Mejoró? ¿Les cayó la ficha? ¿Empezaron a andar como corresponde? Y bueno, vamos a mirar un poquito la situación y vamos a ver cómo se siente Timoteo, porque de acá vamos a poder sacar algunas lecciones interesantes. Noten ustedes que en primera de Timoteo habíamos dicho, allá en el capítulo 1, versículo 20, dice, de los cuales, ya mencionamos algo de esto, ¿no? Algunos que naufragaron de la fe, dice el verso 19. Estoy corriendo un poquito porque si no nos vamos a detener mucho en los versículos, pero ya simplemente hago una recordatoria de lo que más o menos tocamos. Entonces dice en el verso 19 que algunos naufragaron, ¿no es cierto?, desechando la buena conciencia y ese tipo de cosas, y entonces los pone en el mapa, Pablo. Dice quiénes son esos algunos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que fíjense en qué tremendo. Estos entraban a la iglesia y blasfemaban. Blasfemaban a Dios enseñando cualquier cosa. Y no solamente enseñaban cualquier cosa, pero influenciaban a los hermanos en Éfeso a andar mal. Timoteo trabajó no me cabe la menor duda que trabajó a brazo partido. De lo contrario, si no hubiese tenido la capacidad para manejar el asunto, Pablo nunca le hubiese rogado que se quede. Hubiese buscado a otro capaz. Pero lo agarró a Timoteo. Lo conocía bien, estaba bien calificado, doctrinalmente, en cuanto a carácter se refiere, en cuanto a convicción, y ahí lo dejó en Éfeso. Bueno, pasaron, como les digo, unos años, y Pablo, noten ustedes que nos dice ahora en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, si se van, verso 16, versículo 14 dice, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Noten qué interesante, que después de 4 años, Pablo está tocando otra vez lo que dijo en el capítulo 1 de la primera carta. Dice, evita vanas y profanas palabrerías.
Así que después de 4 años, Pablo manda la segunda carta y le está diciendo que exhorte a que no contiendan sobre palabras. O sea que el problema no está resuelto. Todavía en la iglesia había personas que en una forma obstinada persistían en hacer lo que no corresponde. El pecado es obstinado, no larga. Hebreos, ¿se acuerdan cuando dice que el pecado nos asedia? Va detrás de nosotros y el asedio nos acecha. Y el asedio es cuando un ejército se mete alrededor y trata de invadir una fortaleza. Eso es un asedio. Entonces, eso es el pecado, dice el escritor de Hebreos. Nos asedia, monta guardia, está constantemente tratando de saltar sobre nosotros y controlar nuestras vidas. Por eso decía, corramos con paciencia, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. No nos deja tranquilos. Y esto es una evidencia de eso. Después de 4 años de trabajo, Timoteo, de enseñar, de llamar la atención, todavía existía gente que estaba entregándose a vanas palabrerías. Versículo 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. En lugar de dirigirnos más y más a seguir a Dios, a obedecer, a someternos a la voluntad, nos hace impíos, en lugar de consagrarnos a Dios. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena de las cuales son, y escuchen qué interesante, dice Himeneo y Fileto. En la primera carta teníamos 2 tipitos, y ya en 4 o 5 años de ministerio ya se aumentaron a otros 2. Porque mencionó 2 señores que estaban haciendo un embrollo y uno dice, bueno, después de 5 años Timoteo le tapó la boca a estos tipos y ya está, desaparecieron del mapa. Pero ahora aparecieron otros 2. Son una epidemia. Usted le saca la cabeza a uno e inmediatamente crece otro en ese lugar. Parásitos. Es tremendo, pero no podemos bajar la guardia. Hay que seguir trabajando porque siempre se va a levantar esta pestilencia. Dice Jesucristo que crece el trigo, pero también crece la cizaña. Así que esto es una realidad que no podemos evitar. Siempre va a estar el mal trabajando, no descansa para frustrar la obra de Dios. Así que llama poderosamente la atención entonces que después de 4 o 5 años la iglesia de Éfeso seguía encarando graves problemas. Con razón, Pablo dice que tenemos que pelear hasta la venida de Jesucristo. Esto no lo vamos a resolver con unas cuantas reuniones y unas cuantas predicaciones. Hasta que Cristo venga, la iglesia va a tener que estar en este campo de batalla. Por eso necesitamos que cumplamos nuestro ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Macanudo, ¿cómo era? Yo digo macanudo, es una expresión nuestra, pero ya hablamos de eso, ¿no? Todos entienden lo que es macanudo. A veces se me escapan las expresiones de argentino y a veces cuando termina el culto se ríe la gente, viene y me dice, pastor, estuvo bueno el mensaje, pero esto que dijo usted, ¿qué quiere decir? ¿No? Y siempre la estoy embarrando, ¿no? Siempre estoy usando, se me pegan los términos de antes y a veces la gente no me entiende. Si usted no me entiende algo, me dice, ¿me puede decir qué quiere decir eso? Fenómeno, entonces, Éfeso ya vemos cómo andaba. La pregunta ahora es, ¿cómo se siente Timoteo? Después de 4 años de trabajar en ese nido de avispas, ya sabemos cómo estaba la iglesia. Se levantaron 2 individuos más que hacían palabrerías y no iban en lugar de llevar a la congregación a ser más piadosa, dice que lo que producían era impiedad, era lo contrario. Bueno, ¿cómo se siente Timoteo? Bueno, Timoteo parece que no se está sintiendo muy bien, se está empezando a desanimar. No se dan muchos detalles, esto lo sacamos por inducción, ¿no es cierto? Mirando un poco el contenido de lo que Pablo le escribe a Timoteo. Por ejemplo, le dice, doy gracias al Señor, ¿no es cierto?, el cual sirvo, ¿no?, desde mis mayores, con limpia conciencia, etcétera, deseando verte. Y dice, al acordarme de tus lágrimas.
Timoteo está llorando. Ahora, ¿qué está llorando? ¿Porque lo extraña a Pablo? No creo. No es un chiquilín de 20 años, Timoteo. A veces muchos hablamos cuando Pablo dice nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, ¿no? Pero en realidad los entendidos calculan que probablemente Timoteo rayaba ya entre los 40 años. Claro, para nosotros 40 años decimos no es tan joven que digamos, pero para la mentalidad hebrea, una persona de 40 años todavía es pichón en cuanto a las cosas de Dios. Por eso se usaba mucho el concepto de ancianos. Esa era la gente veterana que habían pisado baldosas, la vida les enseñó cosas. Esos son los que ya están maduros, son los ancianos, los que tienen la sabiduría. Pero un hombre de 40 años le falta, está verde. Por eso es que a Jesucristo los fariseos y los escribas lo tenían a menos. Tenía 30 años, era un pichón. De pichón no tenía nada, ¿no? Pero la manera de pensar, la idiosincrasia de la gente de esta cultura era que había que tener canas para poder entonces tener algún tipo de peso en asuntos de religión. Así que Timoteo es un muchacho para aquella manera de pensar, de 40 años que no tiene canas, entonces le falta todavía. Bueno, Timoteo llora, y llora porque probablemente, yo me trato de poner en los zapatos de Timoteo, y tenemos estas personas que, a ver, Pablo lo deja para poner en orden lo que está pasando en Éfeso, que es grave, y después de 4 años, en lugar de calmar las cosas, se le levantan por otros lados otros 2 tipos más. Yo no sé si alguna vez, yo lo hice una sola vez esto, ¿no? No sé ni cuándo, pero cuando van a las kermés o a estos parques de diversión, una cosa así, hay una mesa que salen unas lauchas o unas ardillas. Es una mesa con un montón de ardillas. Usted tiene un martillo y le tiene que dar pum y meterla adentro. Y entonces usted está pegándole, donde pegó saltó otra. Le pega aquella y salta la otra. ¿Saben? ¿Lo vieron alguna vez eso? Bueno, eso pasaba en Éfeso. Timoteo le está dando el garrote al Fileto o al Alejandro y que sí, saltan, por el otro lado saltan otros más. Es un problema. Para los pastores y los que dirigen una iglesia, eso es frustrante. Y a veces los pastores lloran en silencio. Ponemos la cara de feliz cumpleaños, ¿no es cierto?, delante de la iglesia, porque no podemos estar llorando delante de la congregación. Pero ¿sabes que tu pastor llora por ustedes? Que a veces se meten en el cuarto y cuando ve que las ovejas de Cristo no siguen a Cristo, no al pastor, sino que no siguen a Cristo, que es el pastor de los pastores, y que el pastor ve que el rebaño de Cristo por donde está yendo va mal y se va a lastimar. El pastor le dice a la oveja, mira, tienes que venir al redil, encaminarte, y la persona obstinada va hacia la pared. Y sabemos que el fin es romperse la cara contra la pared y no obedecer. El pastor llora, llora. Cuando se levantan personas que bombardean la obra de Cristo, el pastor llora. Si el pastor no llora, no tiene que abandonar el ministerio, no sirve. Si el pastor no siente por las ovejas, no sirve. Y esto es extensible, porque si usted es maestro de escuela dominical y no llora por sus alumnos, larga el ministerio. Dedíquese a otra cosa. Acomode sillas, haga el café, haga otra cosa. Si usted es un discipulador y no llora por su discípulo, haga otra cosa. Eso quiere decir que somos insensibles, no nos importa la persona que el Señor puso a nuestro cuidado. Si usted es un padre de familia y sus hijos se desbarrancan y no llora por ellos, usted es un mal padre. Si usted como madre no se preocupa y no le derrama lágrimas por sus hijos, usted es una mala madre. Porque quiere decir que somos insensibles, no nos interesa. Desgraciadamente hoy vivimos en una sociedad que se ha insensibilizado, fuera y dentro de la iglesia. No tenemos amor por la iglesia de Cristo. Nosotros deberíamos estar llorando a brazo partido por la iglesia de Jesucristo. Bueno, Timoteo dice que estaba llorando. Y no solamente eso, pero Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Da la impresión que empezó como a acobardarse. No sé si será un asunto de personalidad, a lo mejor Timoteo era un poquito tímido, qué sé yo, algunos dicen de que tal vez era pusilánime. No sé, ya es un poco, para mí como intérprete de las Escrituras,
trato de tener cuidado de no hacer psicología con los personajes de la Biblia, ¿no es cierto? Porque a menos que uno tenga a la persona delante y comience a hacer un, ¿no es cierto, Yoconda? De leer sin tener a la persona delante y hacerle preguntas, es difícil hacer una diagnosis de qué está pasando. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado. Puede ser que haya sido un poco tímido Timoteo, que, en fin, se deje intimidar por estos individuos. Es posible, pero no podemos asegurarlo con toda certeza. Lo que sí sabemos es que Pablo está tratando de animarlo porque pienso que estaba perdiendo la pasión. Tal vez se estaba desanimando y, lógicamente, cuando vemos que trabajamos a brazo partido, vuelvo a repetir, 4 años después de la primera carta, y Pablo le tiene que volver a escribir, es porque Pablo se entera, lo menos, de que algo está pasando con Timoteo, no solamente con la iglesia. Y es por eso que dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A veces, hermanos, nos olvidamos que en la iglesia tenemos que luchar todos los días. Yo ya llevo muchos años en el ministerio y aprendí algunas cosas, ¿saben? Cuando yo empecé, tenía un entusiasmo tremendo, estaba, como diríamos, en la luna de miel. Hasta que predicaba y qué sé yo, era una cosa, estaba entusiasmado, tenía planes, hasta que me empieza a caer la realidad de que el ministerio no es color de rosas, que la gente no es ganado, que nosotros dirigimos a los garrotes, ¿no es cierto? No, es gente con personalidad, carácter, gente que a lo mejor son de diferentes nacionalidades, trasfondos culturales, sociales, y cuando tenemos a toda esa gente comienzan a haber problemas y solucionamos un problema y se levanta el otro. Y cuando no es la persona que se enojó con el otro, es el edificio, que se rompió el baño, se llueve el techo, las ofrendas no dan y no podemos cumplir con los compromisos. Tenemos planes de ayudar a un misionero y no hay plata. Y qué sé yo, empiezan una cantidad de cosas y todos los sueños y las ilusiones comienzan a frustrarse. He conocido pastores que tiraron la toalla. No es fácil. Los pastores que están acá entienden lo que digo. Y los que tal vez están más envueltos en el ministerio, que llevan años en la iglesia, saben de lo que digo. No es fácil. Jesús nunca dijo que va a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, Pablo le dice, debido a eso, a Timoteo en el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? A veces en la vida cristiana nosotros ponemos nuestros esfuerzos en las cosas equivocadas. Y muchas veces, cuando estamos frustrados, en lugar de esforzarnos por luchar en la vida cristiana, por ser obstinados hacia las cosas de Dios, y me refiero es de no dejar que nada me desvíe la vista de Cristo, empezamos a esforzarnos en otras cosas. Esta mañana estábamos hablando de las operaciones y qué sé yo. Hay personas que juntan miles de dólares, se esfuerzan a trabajar horas extras, 2 trabajos, 3 trabajos para juntar plata en el banco y después ir a un quirófano a hacerse un montón de operaciones. Yo ya lo he dicho en otro retiro, ¿no es cierto? Que por más que si tienes 60 años y te estires toda la piel, tú sigues teniendo 60 años. No engrupes a nadie. Tienes 80 años y te sacaste toda la grasa y la liposucción y qué sé yo, todo el amasijo que se hacen y usted tiene 80 años. Y si tiene 80 años, aunque la pinta de afuera diga, bueno, parece que tiene 60, probablemente en 2, 3, 4 años a lo mejor se muere. ¿Usted cree que porque le estiren la piel usted estiró la vida? No, el tiempo está contado.
cuando Dios lo llame, se terminó el asunto. Yo me acuerdo de la historia de aquel señor que estaba forrado en plata, no pensaba en Dios, se esforzaba en cualquier cosa menos en buscar a Dios, y el Señor decía que lleno de plata no sabía qué hacer, y entonces construyó graneros grandes, ¿no? Ya tenían los graneros, pero construyó más graneros para ahorrar más plata, más granos, ¿no es cierto? En una industria agraria, por supuesto, como eran los tiempos del Señor. Y bueno, llegó un momento que tenía pero tanta plata, se le desbordaba, que dijo, ahora lo que voy a hacer es que ya como estoy podrido en plata, me voy a dedicar tiro las patas y voy a vivir como se me da la gana y chao. Y entonces esa noche apareció el ángel del Señor y dice, qué sonso, qué gil que sos, ¿eh? Porque tenés todos estos planes y esta noche está planeado, está escrito, ¿eh? Esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que trabajaste? Se esforzó a cualquier cosa menos ponerse a cuentas con Dios. Miren si seremos tontos, ¿eh? Nosotros a veces ponemos todas nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos en querer resolver lo que no podemos resolver. Queremos hacer lo que solo Dios puede hacer. Nuestro esfuerzo tiene que ser, dice allí, a sufrir las penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, claro, me llama la atención, hay algo acá que es muy, muy interesante, ¿no? Cuando nosotros vemos la iglesia, a mí me ha pasado, yo he aprendido, y sigo aprendiendo, ¿no? Que cuando vemos la iglesia asaltada, mordida por los lobos, las carnes sangrando, de todo ahí arrastrándose, uno decimos, la iglesia se viene a pique. ¿Qué se puede hacer? Estamos perdiendo la guerra. Pero esto que les voy a decir es algo que me ha enseñado el Señor a través de los años y que me ha ayudado a no enfocarme tanto en los problemas, sino en el Dios que resuelve los problemas. Los problemas van a estar. Estamos en guerra. Y claro, Timoteo ve la situación después de 4 o 5 años en la iglesia y parece como que se le desmorona la iglesia, porque otra vez siguen los enemigos, proliferan, hablan palabrerías, no logra torcer la mala dirección de algunos en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le dice esto que es consuelo para las edades. Dice, noten otra vez, la palabra de estos hombres carcomerá como gangrena, es decir, la parte podrida del cuerpo, que son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección de Cristo ya se efectuó y qué sé yo, una teología mala. Pero, y noten qué importante es esto que dice Pablo, pero el fundamento de Dios, a pesar de todo, dice, está firme. Y luego agrega esto, teniendo este sello, porque uno puede decir, pero yo estoy viendo la iglesia que está temblando, ¿de qué fundamento me están hablando? ¿Cuál es la evidencia? Y entonces dice, este es el sello. No es lo que vemos o percibimos con los sentidos que tiemblan las paredes de esta fortaleza, las columnas y el baluarte de la iglesia, sino que dice, tiene este sello y es, conoce el Señor a los que son suyos. Esto es algo que a mí siempre me sirvió de consuelo. En la iglesia hay gente buena y hay gente mala. Hay trigo y hay cizaña. Y ahora es difícil determinar quién es trigo y cizaña, pero el Señor lo sabe. Entonces, esto es una palabra de aliento para que, a pesar de que sí nos quedamos dormidos y nos están invadiendo, sin embargo Dios, cuando en su soberana sabiduría, mira, y Él tiene, por eso Pablo a los Efesios decía, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, están los hijos de Dios ahí en medio de toda esa maraña, de todo ese embrollo, de toda esa crisis. Allí en medio de todo eso, dice, el Señor conoce los que son suyos. La persona que ha sido limpiada de corazón, de conciencia, de una fe limpia. Él conoce tu corazón, conoce la vida tuya cuando tú le diste tu alma, tu vida a Cristo. Este testimonio hermoso que tuvimos de nuestra querida hermana esta mañana, de dar su vida a Cristo. El Señor la selló, es suya. Dios conoce a esa mujer. En medio de una sociedad podrida, llena de problemas, de mugre,
Sin embargo, toda esa oscuridad no eclipsa los ojos de Dios. Puede ver claramente e identificar claramente quiénes son suyos. Para nosotros es difícil. Usted mira toda la multitud y agarra el dedo y diga, bueno, a ver, ¿quién es cristiano de todos estos? ¿Cómo hace para encontrarlos? Porque estamos ahí en medio de una sociedad corrupta. Lo que tenemos que hacer, dice Pablo, es no caminar como los otros gentiles. Pero cuando estamos todos ahí en la sociedad, acuérdense que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando estaba con los pecadores, los fariseos miraban la cosa y juzgaban mal, porque lo veían en la mesa con los pecadores y a ese tipo, miren, ¿qué viene a hablar si come con los pecadores? Dios conoce a su Hijo. Ellos interpretaban mal las cosas, pero Dios no interpreta mal. Dios tiene los ojos que lo penetran todo y puede ver en medio de todo eso quiénes son suyos. Esto es algo que nos tiene que dar aliento. El fundamento de Dios, a pesar de que vemos todas estas cosas, está firme. La iglesia no se va a venir abajo. Dios es el que la fundó, está montada sobre una roca firme que es Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, que es la base de la enseñanza, y Dios es el que construye esta iglesia, sumando a sus hijos, y esa iglesia nadie la va a arrebatar de las manos de Dios. El fundamento de Dios descansa en el hecho no de lo que hacemos nosotros, sino que Dios conoce a aquellos que ha salvado de entre todos los hombres. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo para que agarre confianza, que no se desanime. Mientras tanto, le dice entonces, tú esfuérzate en la gracia que es del Señor y pelea, dice allí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que tiene que esforzarse y tiene que sufrir. Esfuerzo y sufrimiento. El lema del soldado. Para poder pelear en medio de este campo de batalla necesitamos esas dos cosas. Ningún soldado puede llevar a cabo sus funciones como militar sin el esfuerzo que dice Pablo en el versículo 1. Y un soldado tampoco puede llevar a cabo sus funciones sin sufrir lo que implica ser un soldado. Hace muchos años, cuando era muy joven, me agarró el berrinche de meterme en el ejército. Mi papá era un militar retirado y qué sé yo, no sabía para dónde disparar y me anoté en el ejército, en la escuela para apoyo de combates. Y entonces nos hicieron, el tiempo que yo estaba, nos tenían que dar había un periodo donde teníamos que pasar una serie de rutinas, ¿no? De prácticas para ver si estábamos aptos para entrar a la escuela de cadetes. Y me acuerdo que una de las cosas que nos hacían era la resistencia física. Primero tuvimos en un laboratorio donde pasábamos exámenes de matemática, la proficiencia académica, a ver si teníamos, no es que se buscaban gente con un cerebro extraordinario, no, pero una persona que por lo menos sepa leer y escribir, ¿no? Qué sé yo. Y entonces pasamos al laboratorio, a la clase, y nos tomaron un examen escrito. Pero después teníamos que ir a lo que es la fajina. Bueno, me hicieron comer de todo en el piso, nos hacían correr en el campo, y había unos sargentitos o unos cabos primeros que nos hacían pagar el derecho de piso. Y usted va corriendo y había las bostas de los caballos. Y entonces lo que le decían era, cuando usted corría, era cuerpo a tierra, gritaban. Y entonces usted tenía que tirarse y caer donde caiga. Usted no podía decir, ¡ay, bosta! Y tiraba para el otro lado, porque lo crucificaban. Había, imagínense, ¿no? Caía arriba de eso, todo embardunado, una peste. Había espinas, ¿no? Plantas le llamábamos espigas, ortigas, y unas tremendas plantas de ortiga, y estos sinvergüenzas lo hacían a uno tirarse ahí. Lo despersonaliza, usted tiene que obedecer órdenes. Y entonces usted va corriendo y dice, cuerpo a tierra, justo ahí, no después o antes, no, arriba de las cosas, y usted, brum, se tira y caía lleno de roncha, de espinas. Y bueno, nosotros le decíamos todas las malas palabras del diccionario, ¿no es cierto?, al cabito o al sargento. Pero claro, yo después me salí porque tuve un problema, un soplo,
En el corazón me dijeron, usted no puede entrar. Entonces me dieron la baja. Pero después de los años, ya pensando desde afuera, digo, bueno, pero tiene sentido, porque si ese soldado está en la guerra, no puede estar diciendo, ay, no, yo no me voy a tirar en el charco de agua, cuando están volando las balas por todos lados, ¿no es cierto? Si le dice al suelo, usted se tiene que tirar porque es cuestión de vida o muerte. Entonces, el soldado no puede pensar, tratar de ver, bueno, a ver, ¿dónde escojo caer? Acá o allá, cuando el otro está pum, 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 tirando con las balas del cañón, el bazooka, ahora le tiran rayo láser y qué sé yo. No, usted tiene que agarrar y ser un autómata. Es por el bien suyo, el bien de sus compañeros y el resto de la guerra. El éxito está en que el soldado sea sufrido. No puede ser un buen soldado en la guerra espiritual si no somos soldados sufridos. ¿Te das cuenta por qué a veces Dios permite que suframos? Hoy día perdemos la teología del sufrimiento como parte del plan de Dios para que aprendamos a ser buenos soldados. Job fue un buen soldado. No quiere decir que no perdió la paciencia, se le salieron los tornillos, Pero sin embargo, nos dice Santiago que tuvo paciencia, se le agotó la paciencia, sí. Después Dios le tuvo que tirar las orejas, pero aprendió lecciones impagables a través de la tremenda prueba en la que la metió el Señor. ¿Y qué lecciones nos deja Job para nosotros? Hoy día la teología es, pare de sufrir. La Biblia dice, sufre, aprende a sufrir, no pare de sufrir, continúa sufriendo, aprende, es un seminario donde el Señor va formando paciencia. A veces los cristianos dicen, Señor, te ruego que me des paciencia. Ah, bueno, ¿cómo no? Y Dios lo que hace es, para darnos paciencia, nos mete en problemas, porque la paciencia es saber soportar en medio de las adversidades. Eso es paciencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos mete en las adversidades para que mordamos el polvo. Al principio reventamos como sapos, pero nos saca de esa y nos mete en otra. Volvemos a reventar, pero menos que antes. Después nos mete en otra y volvemos a reventar, pero ahora menos que la anterior. Y así poco a poco hasta que nos acostumbramos, tenemos el callo formado para tolerar, no que no vamos a sufrir, no, vamos a tolerar mejor el sufrimiento y vamos a tener una experiencia radical, existencial, para poder aconsejar y ayudar a otros. Pablo escribía en Corintios diciendo que Dios lo había librado de tribulaciones. Él encontró que Dios era el consolador suyo en medio de las pruebas. Y dice que Dios lo metió en tribulaciones y le dio consuelo en todas ellas para poder consolar a otros. Lo que dijo el hermano pastor el otro día fue hermoso. Yo pensé inmediatamente en Pablo. Pablo habló en esos términos cuando dijo, pasé por la crisis de la depresión y ahora tengo no solo la simpatía, la empatía de entender al otro y ahora lo puedo consolar en el nombre del Señor. Hay veces que hay personas y déjenme darles un consejo sobre esto, ¿no? Cuando vayas a ayudar a un hermano o una hermana que sufre, ten cuidado lo que dices. A veces tenemos la buena intención de consolar a alguien que está sufriendo y le decimos, yo entiendo. Y a veces molestamos a las personas diciendo eso. Porque la persona, a menos que tú hayas pasado por lo mismo, que hayas usado el mismo calzado, no entiendes ni medio. Entonces, una cosa es decir, no entiendo. Te aconsejo que digas, simpatizo con usted. Es decir, acompaño el sentimiento, pero usted nunca va a entender el dolor del otro a menos que usted haya pasado lo mismo. No digo que no se acerque, pero mejor es acercarse y callarse. Eso va a ayudar mucho. Pero cuidado, yo sé que esto no lo hacemos para lastimar al otro u ofender. No, es algo que no sabemos qué decir. No, estamos ahí y entonces decimos, te entiendo. Y a veces dañamos a la persona. Y no va a faltar uno que por las circunstancias va a decir,
¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? De que se nos tiran arriba. ¿Pero qué entiende? Y nos reprochan, ¿no es cierto? Claro, lo dicen también porque están dolidos. ¿Qué entiende? Usted no entiende nada. Cállese la boca, déjeme tranquilo. Entonces, tenemos que dejar que las experiencias nos moldeen, no solamente para darnos paciencia, sino para poder ayudar a otros soldados dragoneantes que recién inician, que van a tener que pisar el campo minado, van a sufrir, van a tener que hacer el cuerpo a tierra, caer arriba de la basura, de los cardos y de todo lo que es la vida cristiana, ¿no es cierto? Como decía el pastor esta mañana, no quiere decir que nos tiene que robar el gozo, porque Pablo estaba preso, sufriendo, pero dice regocijaos, ¿no? Y regocijaos porque tenemos la presencia de Dios con nosotros, como dice en el verso 1. Ahora lo vamos a mirar. Pero tenemos que tener sufrir las penalidades como soldados de Jesucristo para poder entonces tener fuerzas y luego ayudar a los otros, los nuevos, porque ellos van a tener que llegar a donde estamos nosotros. Y Dios provee ese tipo de experiencias para que la iglesia siga adelante en la batalla de la fe. Noten que Pablo le dice a Timoteo, que parece que está medio desanimado, le dice, esfuérzate. ¿Y a quién le recuerda esas palabras? ¿Hay alguien que se acuerde? Josué. Pónganse en... Josué es el ayudante de Moisés. Moisés se muere. Y claro, de toda la gente que hay, Josué, vamos a decirlo en términos humanos, tiene la mala suerte que de toda la gente, millón y pico más a lo mejor, lo elige a Josué. Y le dice, Josué, tú vas a meter a mi pueblo en la tierra. ¿Se imaginan lo que es para el pobre Josué cuando él descansaba que Moisés era el capitán, ¿no? El legislador, vamos a decir? Y entonces ahora el viejo desapareció y le cae todo el asunto arriba de los hombros de Josué. Y yo me pongo del lado de Josué. Me acuerdo cuando a mí me tocó agarrar pastorado, me temblaban las rodillas. Bueno, Josué tenía un contingente, toda una nación. ¿Se imaginan lo que es? No solamente que tenga que hablarle a la gente, pero llevarlos por el camino, meterlos en la tierra y repartirla. Es un trabajo logístico de calibre mayor. Y claro, yo me imagino que Josué tenía un julepe bárbaro. Y Dios que le dice, esfuérzate y sé valiente. Y si Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque algo veía Dios en Josué, que podía hacerlo, por supuesto, pero que algo estaba pasando con Josué. ¿Qué? Dice, no te desanimes, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Tú haz tu parte, tú sé responsable, esfuérzate y sé valiente. Nunca le dijo Dios, mira, te voy a llevar por una avenida a Canaán y no va a haber ningún problema. No tuvo que agarrarse a sablazos con los enemigos que le hicieron frente. Tuvo que ir a tomar la tierra en el nombre del Señor. No fue fácil, pero metió el pueblo en la tierra, porque así es como Dios lo determinó. Entonces Dios le dice a Timoteo, Dios, ¿no? Pero en este caso Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo, que probablemente estaba tambaleando, y le dice, esfuérzate, no desmayes, no te quedes, para que seas un buen soldado en esta batalla. Ahora, noten que le dice, esfuérzate, pero cuidado, ¿cuál es la base de tu fuerza? Porque está la fuerza propia y la fuerza que Dios te ofrece. Recuerda que la batalla la gana Dios, no nosotros. La armadura es de Dios, no nuestra. No te hagas la mamá de Tarzán porque no tienes la pollera de la mamá de Tarzán. No vas a poder salir adelante. Dice, nota bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es decir, lo que recibimos gratuitamente. El concepto gracia es muy importante en la Biblia. Es el favor que recibimos de alguien y que no merecemos. La salvación, dice, es por gracia. Y ahora que somos salvos, lo que nosotros necesitamos y hacemos en la lucha es por la dádiva de esa gracia. Es el don de Dios gratuito y que no merecemos. Nosotros como soldados de Cristo no merecemos el fusil, no merecemos nada, ni siquiera merecemos ganar.
Es por la gracia de Dios que Dios nos usa para llevar adelante sus propósitos, no los nuestros. Es un honor, es un privilegio enorme que Dios, a personas que no merecen absolutamente ninguna atención de Dios, Dios se digne a cuidar a sus hijos, a guardarlos, que nos dé la fuerza para poder hacer frente a esta batalla sufriendo las penalidades que implica. Eso es lo que Pablo llegó a entender y le escribe en Filipenses a los filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada palabra que presenta el apóstol Pablo es para hacer toda una disertación. Todo dice lo puedo. No hay nada que yo no pueda hacerle frente. Nosotros diríamos, por ejemplo, a ver, ¿puede usted manejar un avión cazabombardero? Pero Pablo, si le decía, mira, tienes que cruzar el mar y ¿sabes qué? Te tienes que subir e ir al otro lado, pero yo no sé manejar el avión. ¡Tú ve! Y yo estoy seguro que Pablo dice, bueno, a ver, Dios verá lo que hace, pero si él me dice que me suba, yo me subo y voy. ¿No lo hacía con los barcos? ¿No le decía a los discípulos crucen al otro lado del mar cuando se levantaba una tremenda tormenta? A veces Dios nos pide cosas que son descabelladas. Pero lo que tenemos que hacer es no empezar a dialogar con Dios y decir, me parece que se te fue la mano. No, ve. Cuando Abraham le dijo, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene de malo? Junto a la tienda y empezó a caminar con los chivitos y todos los bichos que tenía la familia y se fue al otro lado. No, mi querido, ponte a pensar cómo se vivía en aquel entonces. Tenían que cruzar un terreno hostil, no había mercado, no había Lowlands, no había cafetería ni Tim Hortons. Era un desierto lleno de piedras, escorpiones, atorrantes que vivían del ultraje